Tornillos sujetos a corte excéntrico. A través de los años se han desarrollado tres métodos generales para el análisis de conexiones cargadas excéntricamente. El primero es el análisis elástico, en el que el análisis de condición de fuerza en los tornillos se hace suponiendo fuerzas iguales, una hacia arriba y otra hacia abajo. La fuerza en un tornillo específico es igual a la fuerza sobre el número de tornillos más el momento, es decir, PE. Es importante recordar que el esfuerzo es máximo en el tornillo más alejado al centro de gravedad. Esta fuerza, en combinación con la excentricidad, hace girar la placa alrededor del centro de gravedad de los tornillos, siendo la rotación de cada tornillo proporcional a su distancia desde el centro de gravedad. La rotación produce R1, R2, R3 y R4, como se muestra en la figura. El momento transmitido se equilibra con los momentos resistentes, siendo la fórmula para calcular el momento R1 por la sumatoria de distancias al cuadrado sobre la distancia 1. En la figura se representan los valores de los componentes de R de manera horizontal y vertical respectivamente, en donde los componentes de D1 se representan con H y V minúsculas y los componentes de fuerza con H y V mayúsculas. Del análisis de la figura se obtiene que el componente horizontal de fuerza se obtiene de multiplicar el momento por el componente vertical de D1, dividiendo todo esto sobre la sumatoria de distancias al cuadrado. Asimismo, se obtiene que el componente vertical de fuerza se obtiene de multiplicar el momento por el componente horizontal de D1 y dividiendo esto sobre la sumatoria de distancias al cuadrado. En el siguiente ejemplo se debe determinar la fuerza en el tornillo sometido a mayor esfuerzo. Analizando la figura, observamos que los tornillos con mayor esfuerzo están a la derecha arriba y abajo, y ambos esfuerzos son iguales. Como datos tenemos una carga de 30 kilolibras, una distancia de la orilla al centro de tornillos de 9 pulgadas y distancias de centro a centro de tornillos de 3 pulgadas entre cada uno. Para resolver el problema, primero calculamos el momento y la sumatoria de momentos, en donde el momento va a ser igual a la carga por la excentricidad, siendo 30 kilolibras por 7.5 pulgadas igual a 225 kilolibras pulgada. Posteriormente calculamos la sumatoria de distancias al cuadrado, la cual se obtiene de sumar la sumatoria de componentes horizontales de distancia al cuadrado más la sumatoria de componentes verticales al cuadrado. Sustituyendo valores obtenemos 108 pulgadas cuadradas. Después pasamos a calcular los componentes de fuerza para el tornillo inferior derecho, en donde obtenemos que el componente horizontal de fuerza equivale a 9.38 kilolibras y el componente vertical de fuerza a 3.13 kilolibras. Calculamos entonces la carga sobre cada uno de los tornillos, que como se mencionó antes se hace dividiendo la carga sobre el número de tornillos. En este caso es 3.75 kilolibras sobre cada uno de los tornillos. En un análisis gráfico, entonces, obtenemos que los componentes verticales de fuerza sobre el tornillo equivalen a 3.13 kilolibras y 3.75 kilolibras, y el componente horizontal equivale a 9.38 kilolibras. Finalmente, para obtener la fuerza aplicada al tornillo, se hace un cálculo con el teorema de Pitágoras. Entonces obtenemos que la fuerza aplicada al tornillo es igual a la raíz cuadrada de 3.13 más 3.75 al cuadrado más 9.38 al cuadrado, lo cual nos da una fuerza de 11.63 kilolibras. El segundo método de análisis es el de la excentricidad reducida. En este se usan valores de excentricidades reducidos. El primero de ellos es en el caso de una línea de gramil de sujetadores, en donde n es el número de sujetadores en la línea. Este se calcula restando 1 más 2n sobre 4 a la excentricidad real. El segundo caso es cuando se presentan dos o más líneas de gramil de sujetadores colocados simétricamente, y donde nuevamente n es el número de sujetadores de cada línea. Este se calcula restando de la excentricidad real 1 más n sobre 2.
En las figuras se presenta un ejemplo de los casos mencionados anteriormente. En el primer caso, con una línea de gramil, se nos presenta una excentricidad real de 6 pulgadas. Para calcular la excentricidad efectiva, se resta de 6, 1 más 2 por 4, que es el equivalente al número de tornillos, dividiendo esto sobre 4, lo cual nos da una excentricidad efectiva de 3.75 pulgadas. Para el segundo caso, con dos líneas de gramil, se nos presenta una excentricidad real de 5 pulgadas. Para calcular la excentricidad efectiva, se resta de 5, 1 más 3, que es el equivalente al número de sujetadores en una línea de tornillos, dividiendo esto sobre 2, lo cual nos da una excentricidad efectiva de 3 pulgadas. Para analizar una conexión con este método se calcula el valor de la excentricidad efectiva y se usa para calcular el momento excéntrico. El resto de los cálculos se hace igual que con el método elástico. El tercer método de análisis es el método del centro instantáneo de rotación. Este se da cuando hay una rotación relativa de la conexión provocada por la carga excéntrica y que se da en torno a un solo punto llamada centro instantáneo de rotación y que provoca deformaciones en los tornillos, las cuales varían en proporción a su distancia al centro instantáneo. Las fuerzas que estos resisten pueden calcularse con la siguiente fórmula. Por otro lado, en caso de conocerse los valores del centro instantáneo, se pueden calcular los valores de R de los tornillos con la siguiente fórmula. En el siguiente ejemplo, se debe localizar el centro instantáneo de rotación de la conexión a través del método de tanteos y determinar la carga última. Para ello, se nos proporciona como datos que los tornillos son A325 con un diámetro de 7 octavos de pulgada de tipo aplastamiento y una resistencia nominal de 40.8 kilolibras. Asimismo, observando la imagen, notamos que la distancia de centro a centro de tornillo horizontalmente es de 3 pulgadas y verticalmente es de 6 pulgadas, teniendo también una excentricidad de 5 pulgadas. Se hace la primera prueba con una excentricidad prima de 3 pulgadas. Entonces, al calcular la carga última, obtenemos 75.46 kilolibras, por lo cual no es aceptable. Después de varios ensayos, suponemos que la excentricidad prima es igual a 2.40 pulgadas. Entonces, al calcular la carga última, obtenemos que 64.1 kilolibras es aceptable. Este método se puede realizar también usando las tablas en la parte 7 del manual del AISC, en las tablas de coeficientes de excentricidad. Para este mismo ejemplo se consulta la tabla 7.8 del manual, en donde tenemos un ángulo de 0 grados, 6 pulgadas de separación, una excentricidad de 5 pulgadas y un número de tornillos de 2 filas verticales. Obtenemos así que la resistencia nominal es de 68.6 kilolibras. Tornillos sujetos a corte y tensión, conexiones tipo aplastamiento. Los tornillos usados en muchas conexiones están sujetos a una combinación de corte y tensión. Sus resistencias se pueden representar por medio de una curva elíptica de interacción, en donde la línea punteada horizontal es igual al esfuerzo de diseño a tensión, la línea punteada vertical es el esfuerzo de diseño por cortante y la línea diagonal representa el esfuerzo nominal a tensión modificado, esto para incluir el cortante, y cuya fórmula es la que se presenta abajo. En esta fórmula, FNT representa el esfuerzo de tensión nominal, FNB el esfuerzo cortante nominal, FRV el esfuerzo cortante requerido usando las combinaciones de carga. En los tres elementos las unidades son kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Estos valores se obtienen de la tabla J3.2 del manual AISC. Igualmente es importante recordar que la especificación J3.7 del manual del AISC establece que si el esfuerzo requerido, ya sea en cortante o tensión, es igual o menor del 30% del esfuerzo disponible correspondiente, no es necesario investigar el efecto del esfuerzo combinado.
En el siguiente ejemplo se nos cuestiona, ¿son los tornillos mostrados en la figura suficientes para resistir las cargas si se excluyen de los planos de cortantes las cuerdas de los tornillos? Como datos se nos proporciona 8 tornillos A325 de alta resistencia con un diámetro de 7/8 de pulgadas con una conexión tipo aplastamiento, una carga muerta de 80 kilolibras y una carga viva de 100 kilolibras. Para poder resolverlo, calculamos primeramente la carga última y después los componentes vertical y horizontal de fuerza de nuestro elemento. Posteriormente, se localizan los valores de FNT y FNV en las tablas J3.2 del manual del AISC. A estas ingresamos con los datos proporcionados por la figura del ejemplo. Después calculamos los valores de FRV y FRT. Finalmente calculamos el valor de F'NT y este valor lo multiplicamos por el factor de reducción que es equivalente a 0.75, obteniendo que la conexión es aceptable. Tornillos sujetos a corte y tensión. Conexiones de fricción. Cuando se aplica una fuerza axial de tensión a una conexión tipo fricción, la fuerza de agarre se reducirá y la resistencia de diseño por cortante debe disminuirse en proporción a la pérdida de agarre o de press-fuerza. Para el método de diseño por factores de carga y resistencia, tenemos que KSC es igual a 1 menos la fuerza de tensión sobre el multiplicador, que en este caso será 1.13, por la tensión mínima en el sujetador, como se ve en la tabla 12.1 de la ISC, por el número de tornillos que soportan la tensión aplicada. Y para el método de diseño por esfuerzo permisible, tenemos que KSC es igual a 1 menos 1.5 por la fuerza de tensión entre un multiplicador, que es 1.13, por la tensión mínima en el sujetador, por el número de tornillos que soporta la tensión aplicada. Aquí a continuación tenemos los factores que se definen como el siguiente. TU, fuerza de tensión debida a la combinación de cargas del diseño por factores de carga y resistencia. DU, que viene siendo un multiplicador que equivale a 1.13. TB es la tensión mínima en el sujetador, tal como se da en la tabla 12.1, en la tabla J3.1 de la ISC. NB viene siendo los tornillos, el número de tornillos que soporta la tensión aplicada. Y TA es la fuerza de tensión debida a la combinación de cargas ASD. Aquí tenemos un ejemplo que dice así: un grupo de 12 tornillos A325 de alta resistencia de 7/8 de pulgada con agujeros estándar se usa en una junta traslapada para una junta de fricción diseñada para impedir el deslizamiento. La conexión debe resistir las cargas de servicio de cortante BD, que equivale a 40 kilolibras, y BL, que vale 50 kilolibras, así como las cargas de servicio tensión TD, que equivalen a 50 kilolibras, y TL de 50 kilolibras. La pregunta aquí ¿es satisfactoria la conexión si la superficie de contacto es de clase B y el factor de relleno HF vale 1? Para la solución utilizamos que la resistencia nominal equivale a un multiplicador por tensión mínimo del sujetador por NS. Aquí sustituimos los valores, que es igual a 0.50 por 1.13 por 1 por 39 por 1. Esto nos va a equivaler a 22.03 kilolibras sobre tornillo. La solución por diseño por factor de carga y resistencia, que aquí va a equivaler a 1, donde B1 es igual a 1.2 por 40 más 1.6 por 50, que esto va a equivaler a 128 kilolibras. Para sacar la fuerza de tensión tenemos que es igual a 1.2
por 50 más 1.6 por 50, que equivale a 140 kilolibras. Para la resistencia nominal es igual a 1 por los 22.03, que va a darnos 22.03 kilolibras sobre tornillo. Para hacer la reducción debida a la carga de tensión, vamos a utilizar la fórmula que se mencionó arriba, que es igual a KSC es igual a 1 menos la fuerza de tensión sobre el multiplicador, que en este caso será el 1.13, por la tensión mínima en el sujetador, como se ve en la tabla, por el número de tornillos que soporta la tensión aplicada. Sustituimos los valores, que aquí viene siendo igual a 1 menos 140 sobre 1.13 por 39 por 12. Esto nos va a dar el resultado de 0.735. Para sacar el valor reducido de la resistencia nominal sobre tornillo, es la equivalencia de 0.735 por 22, 0.3 kilolibras, que esto nos da un total de 16.20 kilolibras sobre tornillo. Para diseñar la resistencia al deslizamiento para 12 tornillos es igual a 12 por 16.20. Esto nos da a 194.4 kilolibras. Este mayor a los 128 kilolibras. Ahora por el método de diseño por esfuerzos permisibles, donde BA es igual a 40 más 50, que es igual a 90 kilolibras. Para sacar la fuerza de tensión son 50 más los 50, que nos da un total de 100 kilolibras. Para sacar la resistencia nominal sobre alfa es igual a 22.03 entre 1.5. Aquí ya sustituyendo valores nos da un total de 14.69 kilolibras sobre tornillo. Para hacer la reducción debida a la carga de tensión, tenemos la fórmula ya mencionada arriba, que KSC es igual a 1 por 1.5 por la fuerza de tensión entre un multiplicador, que es 1.13, por la tensión mínima en el sujetador, por el número de tornillos que soporta la tensión aplicada. Lo que aquí sustituimos valores. Tenemos que 1 menos 1.5 por 100 entre 1.13 por 39 por 12, que es igual a 0.716. El valor reducido de la resistencia nominal entre tornillo, lo que esto nos da, que es igual a 0.716 por 14.69, que es lo de la resistencia nominal. Esto nos da un valor de 10.52 kilolibras sobre tornillo. La resistencia permisible al deslizamiento para 12 tornillos es igual a 12 por 10.52. Esto nos da un valor de 126.2 kilolibras. Este mayor a los 90 kilolibras, por lo cual la conexión también es satisfactoria en este caso. Cargas de tensión en juntas atornilladas. El uso de conexiones de tensión fue forzada principalmente por los sistemas de contraventeo en los edificios altos. Sin embargo, algunos otros lugares donde se han usado son como las conexiones de colgantes para puentes o conexiones de brida para sistemas de tuberías, entre otros. Los remaches colocados en caliente y los tornillos de alta resistencia completamente tensados no tienen libertad para cortarse, por lo que se producen grandes esfuerzos de tensión en estos durante su instalación. Los miembros no pueden separarse,
hasta que la carga que se aplique sea mayor que la tensión total en los conectores de la junta. A continuación tenemos un ejemplo. Determine la resistencia de diseño a tensión, de diseño por factores de carga y resistencia, y la resistencia permisible a tensión por el diseño por esfuerzos permisibles. De los tornillos de la conexión de colgantes, de la figura que se muestra abajo, 13.15 en el libro, si se usan 8 tornillos A490 de alta resistencia de 7 octavos de pulgada, con las cuerdas excluidas del plano de corte, dice, desprecie la acción separada. Y podemos ver la tabla 12.5, donde nos dice la resistencia nominal de sujetadores y partes roscadas de kilolibras sobre pulgadas cuadradas. La descripción de los sujetadores, la resistencia nominal a la tensión. De esta tabla sacaremos el procedimiento, por lo que la solución es un poco más sencilla gracias a la tabla. Para la solución de diseños por factores de carga y resistencia, tenemos que equivale a 0.75, por lo que la resistencia nominal, viendo en la tabla, es un valor de 0.75, que es lo que equivale a alfa en este caso, por 542.4, que es lo que vemos en la tabla, y esto nos da un resultado de 406.8 kilolibras. Acción separadora. Otro aspecto por considerar en las conexiones a tensión es la acción separadora. Si los patines de la conexión son bastante gruesos y rígidos o tienen placas atiezadoras, la acción separadora probablemente podría ignorarse, pero este no es el caso si los patines son delgados, flexibles y sin atiesadores. Generalmente, es conveniente limitar el número de hileras de tornillos o remaches en una conexión a tensión, porque un gran porcentaje de la carga la soportan las hileras interiores aún bajo carga última. En las conexiones sujetas a cargas puras de tensión, se debe analizar la posibilidad de la acción separadora y estimar su magnitud. La fuerza adicional en los tornillos debido a la acción separadora debe sumarse a la fuerza de tensión resultante directamente de las fuerzas aplicadas. La determinación precisa de las fuerzas de separación es bastante difícil. De estas se han desarrollado varias fórmulas empíricas que dan resultados aproximados a los de las pruebas. Entre estas se encuentran las expresiones del AISC que se presentan en esta sección, pero es importante recordar que solamente son aproximaciones. Las conexiones de colgantes y otras conexiones a tensión se deben diseñar para prevenir deformaciones considerables. La parte más importante en tales diseños son los patines rígidos. La rigidez es más importante que la resistencia a la flexión. Para lograr este objetivo, la distancia B, mostrada en la figura 13-18, debe hacerse lo más pequeña posible, con un valor mínimo igual al espacio requerido para usar una llave para apretar los tornillos. La información relativa a las dimensiones libres para el paso de las llaves se presenta en una tabla titulada Distancias libres para entrar y apretar en el manual de AISC. La acción separadora, que está presente solo en las conexiones atornilladas, es causada por la deformación de los elementos conectores cuando se aplican fuerzas de tensión. Los resultados son fuerzas incrementadas en algunos de los tornillos por arriba de las fuerzas causadas directamente por las fuerzas de tensión. Si los espesores de las partes conectadas son tan grandes o mayores que los valores dados por las fórmulas de la ISC, que se dan en las páginas 9 y 10 del manual, se considera que la acción separadora es despreciable. El ejemplo 13.8 presenta el cálculo del espesor mínimo necesario para un patín de una estructura, de modo que no tenga que considerarse la acción separadora para los tornillos. Notas históricas de los remaches. Durante muchos años, los remaches fueron el método aceptado para conectar los elementos de las estructuras de acero. Sin embargo, en la actualidad estos no proporcionan las conexiones más económicas y son obsoletos.
Es conveniente que el proyectista conozca las técnicas del remachado, aunque jamás tenga que diseñar una estructura remachada. Esto porque podría suceder que se tenga que analizar una estructura remachada ya existente con cargas nuevas o una ampliación de la misma. Una ventaja de estudiar estos conectores obsoletos es que se aprende automáticamente a analizar tornillos A307 comunes, que se manejan exactamente igual que los remaches, excepto que los esfuerzos de diseño son ligeramente diferentes. Los remaches usados en la construcción de estructuras generalmente se fabricaban con un acero de grado dulce o suave, que no se volvía frágil al calentarlo y martillarlo con una pistola remachadora para formar las cabezas. El remache común constaba de un vástago cilíndrico de acero con una cabeza redondeada en uno de sus extremos. Se calentaba en la obra a un color rojo cereza de aproximadamente 982 grados Celsius, se insertaba en el agujero y se le formaba una cabeza en el otro extremo por medio de una pistola remachadora portátil accionada con aire comprimido. Esta pistola remachadora, que tenía una depresión en su extremo para dar a la cabeza del remache una forma adecuada, aplicaba a ésta una rápida sucesión de golpes. En el remachado hecho en el taller, los remaches se calentaban a un rojo cereza suave y se instalaban con un remachador de presión. Este tipo de remachador, comúnmente conocido como máquina fija de remachar, comprimía el remache con una presión variable de entre 50 y 80 toneladas y lo colocaba con un solo golpe. Debido a esta gran presión, el remache en el estado plástico era forzado a llenar el agujero en forma muy satisfactoria. Este tipo de remachado era muy favorecido sobre aquel hecho con martillo neumático, pero las especificaciones para remaches no permitían resistencias nominales mayores. Las máquinas fijas de remachar se fabricaban para una operación mucho más rápida que la de los remachadores portátiles, pero estos se requerían en lugares de difícil acceso. Al enfriarse, el remache se contraía o se encogía y apretaba las partes conectadas. El efecto de apretado causaba realmente una transferencia considerable de esfuerzo entre las partes conectadas por medio de esfuerzos de fricción. Los remaches se acortan tanto en dirección longitudinal como transversal y se vuelven más pequeños que los agujeros que se supone deben llenar completamente. Algunos remaches de taller se instalaban en frío, a grandes presiones. Obviamente el proceso de instalación en frío funcionaba mejor para remaches pequeños, de 3/4 de pulgada de diámetro o menores. Los remaches colocados en frío llenan mejor los agujeros, eliminando el costo del calentamiento y son más fuertes, debido a que el acero se trabajaba en frío. Sin embargo, hay una reducción de la fuerza de agarre, ya que los remaches no se contraen después de colocarlos. Tipos de remaches. Los más usados eran de 3/4 y 7/8 de pulgada de diámetro, aunque también se usaban de tamaño estándar de 1/2 a 1/1/2 pulgada con incremento de 1/8. Los más pequeños se usaban en armaduras ligeras de techos, letreros, torres pequeñas, etc. Los de mayor tamaño eran usados en puentes muy largos, torres grandes o edificios muy altos. Asimismo, se debe recordar que las cabezas de los remaches, generalmente de forma redonda, se llamaban cabezas de botón, aunque a veces eran planas o acucardadas y enrasadas, como se muestra en la imagen. Había 3 clasificaciones para remaches en aplicaciones de acero estructural. El grado 1, que tenía bajo contenido de carbono en un 80%, que eran más débiles que el acero estructural ordinario, que tenían mayor ductilidad y eran de fácil instalación. El grado 2, que tenía un acero a la carbono manganeso, mayor resistencia que el grado 1, se usaban con acero de alta resistencia y permitía usar menos remaches en una conexión y placas de nudo más pequeños. El grado 3, misma resistencia que el grado 2, mayor resistencia a corrosión atmosférica. Lo anterior es aplicable para la especificación A502 de la ASTM. Resistencia de conexiones remachadas, remaches en cortante y aplastamiento. Los factores que determinan la resistencia de un remache son
su grado, su diámetro y el espesor y arreglo de las partes conectadas. La distribución real de los esfuerzos alrededor de un agujero para remache se determina suponiendo una variación uniforme sobre un área rectangular igual a diámetro de remache por espesor de placa. Por otro lado, la resistencia de un remache en cortante simple es igual a resistencia nominal al cortante por área de sección transversal del vástago del remache. Si un remache se encontrara sometido a cortante doble, su resistencia al cortante se considera igual a resistencia a cortante simple por 2. La resistencia nominal al cortante de los remaches AS502 de grado 1 era de 25 kLb/pulgadas y tenía un valor de 0.75. Ejemplo 13.9. Determina la resistencia de diseño de la siguiente figura. Desprecie el bloque de cortante. Los datos son remaches de acero A36 y A502, grado 1, agujeros de tamaño estándar, distancias a borde de 1.5 pulgadas, distancia de centro-centro de 3 pulgadas, diámetro de remache de 3/4 pulgadas, resistencia de 25 kLb/pulgadas. Para resolver el problema, primero se calcula el área gruesa de la placa, así como su área neta. Posteriormente, se calculan la afluencia a tensión y la fractura a la tensión. Enseguida, se calculan los remaches en cortante simple y aplastamiento sobre 1/2 pulgada. Por último, se multiplica el menor de los valores por el factor de 0.75 y nos da en total una respuesta de 33 kilolibras.